grabación en vivo. Bueno, ¿qué hemos oído en esta obra? Una pentafonía, ¿no? En alguna parte de la película. ¿De qué? Could be. Podría ser, pero De comienzo, sobre todo. lo que pasa es que pusieron sobre los armónicos. Que hacían melodía. ¿Podría dividirse la obra en partes? O sea, una primera parte donde plantea el motivo que está, una cosa así, no sé exactamente la estructura, donde cada instrumento por medio de los armónicos está muy sutilmente evocando especies de pentafonías o colores que hacen recordar a las antaras, ¿no? A los instrumentos de viento. En la parte del medio me parece que hay como una especie de clima donde ya todo es más duro, más percusivo, y de ahí regresa otra vez a la primera parte, o no sé si regresa, pero regresa a esa misma suavidad, ¿no? No es una pieza que se pone por temas, la idea, no se llama Son por partes, digo. por texturas. Por texturas. Temática no es, definitivamente temática no es un poco como el cuarteto de Manuel Enríquez que oímos, que es decir, no hay un tema en el sentido ortodoxo de la palabra, lo que podemos llamar un tema, ¿no? Pero es una obra textural, es una obra que funciona sobre colores, sobre timbres y determinados elementos armónicos. También hay una determinada organización de sonidos, etc. La obra es de 1968, 67, 68, es decir, contemporánea del cuarteto de Enríquez y en cierto modo pues contemporánea de todas esas búsquedas que habían a nivel de transformación del lenguaje musical que indujo a Garrido Leca a abandonar la escritura convencional para introducirse en una escritura gráfica que pudiera permitirle plasmar de manera más consistente o más clara las exploraciones de ejecución, de búsqueda de sonidos, etcétera, en los instrumentos de cuerda. Esto es para doble cuarteto de cuerda y un contrabajo que están funcionando de manera separada los cuartetos de cuerda y el contrabajo con una línea, como una línea de enlace entre un contrabajo y otro. Entonces, lo que propone Garrido Leca pues, es una especie de sonoridad estereofónica, ¿no? Que sale de dos fuentes sonoras y cuyo punto de enlace es el contrabajo. Ahora, pentafónica no es porque no hay una organización pentafónica, pero hay un juego de uso de armónicos naturales en las cuerdas que entonces nos remiten a relaciones a veces acórdicas, a veces triádicas, ¿no? Porque esa es la manera como naturalmente salen los armónicos en las cuerdas y eso nos remite un poco a las sensibilidades peruanas, ¿no? Pero también usa organizaciones de sonidos que tienen que ver incluso con principios seriales. Lo que pasaba con revueltos, más o menos, también. Así es. Ahora, vamos a tomar el artículo. Este es un artículo que yo escribí a raíz de del homenaje que se le hizo a Garrido Leca en México por 70 años. Conseguimos que la UNESCO patrocinara un disco de homenaje que se llamó Músicos Latinoamericanos Interpretan a Garrido Leca. No sé si ustedes conocen ese disco. En fin, si no, búsquenlo y consíganlo, y si no, me encargaré de mandarle el disco. Yo fui el productor del disco. Y para la presentación escribí el texto que es la introducción, aunque para el artículo lo he ampliado, ¿no? Y me sirvió de pretexto para escribir el artículo de Garrido. Quiero señalar directamente la página 16 del artículo para ubicarnos en ciertos parámetros. Bueno, ¿me puedes hacer un favor? Ir distribuyendo. Son 19 páginas para que cada uno tenga uno, ¿no? ¿Ah? No, porque entonces, quiero pasar un poco sobre lo que he escrito, que dice: Antaras para doble cuarteto de cuerdas y contrabajo 1968 fue escrita cuando el compositor vivía en Chile y entraba a una fase de escritura experimental
que lo llevó a abandonar la notación tradicional para abordar una que se ajustara mejor a sus propósitos expresivos. Garrido optó por una notación que combina elementos de la notación ortocrónica, eso es lo que a eso le llama Ana María Locatelli de Pérgamo, a este tipo de notación proporcional, con grafismos que expresan de otra manera las relaciones de tiempo, duración, altura, timbre, articulación, dinámica, agógica, etc. Ya. La partitura está medida en segundos. El director debe indicar las diferentes entradas de los instrumentos según el lugar gráfico que ocupen los sonidos en la partitura. A ver, voy a ir pasándoles la partitura para que vayan viendo esas cosas que estoy diciendo, ¿sí? O a ver si quieres que ayudo a pasar. El director debe indicar las diferentes entradas de los instrumentos según el lugar gráfico que ocupen los sonidos en la partitura. Eso me gustaría que miraran, eso, dónde están ubicados los sonidos en la partitura, y quienes ya la tengan, para que se den cuenta que la organización está medida en segundos, por lo tanto, cada línea representa 5 segundos. Cada línea representa 5 segundos. Y entonces, dependiendo de dónde estén gráficamente ubicadas las figuras, el director debe indicar cuándo entran, ¿no? Por lo tanto, es como un compás de 5 tiempos, digamos, ¿no? El compositor ha dispuesto que para la ejecución de la obra los cuartetos estén ubicados uno a cada lado del director y a la mayor distancia posible entre sí. El contrabajo debe colocarse al centro y frente al director y cumplir una función de enlace sonoro entre los cuartetos. El título de la obra, Antaras, proviene del nombre con que se designa a los instrumentos prehispánicos de la cultura nazca en forma de flauta de pan, fabricados en greda, es decir, de arcilla arenosa, para que nadie le quede duda de que una antara es lo mismo que una zampoña, pues, o lo que también se conoce en Puno con el nombre de siku, ¿no? La flauta de pan. El nombre genérico de estos instrumentos es antara en quechua y siku en aymara, de acuerdo con los Darfur. De siku deriva sikuri, que nos referió al tocador de flauta de pan. En fin, voy a brincarme esa parte. La práctica musical contemporánea, la que efectúan los tocadores de zampoñas o sikus, está fincada en un repertorio mestizo que difícilmente puede darnos una idea de las melodías que tocaron los músicos nazcas. Esto también es importante, es decir, tenemos los instrumentos, ahí están en los museos, pero no sabemos qué melodías se tocaban. Por lo tanto, lo que Celso propone no es qué melodías se tocaban en los instrumentos, sino más bien la sonoridad de los instrumentos, ¿sí? Por ello, una obra que haga alusión a las antaras de origen nazca solo podía partir de una reinterpretación sonora de lo único que ofrecen los instrumentos que han sobrevivido al paso del tiempo. Las notas y los timbres que se obtienen de ellos. Dice Enrique Pinilla que antaras está concebida como variaciones a las gamas o escalas musicales de las antaras nazcas que se encuentran en el Museo Antropológico de Lima. La obra de Garrido Leca es, en ese sentido, una doble reflexión. De una parte, la búsqueda tímbrica que nos haga rememorar estos ancestrales instrumentos. De otra, una lúcida especulación con las posibilidades sonoras de la familia de cuerdas de arco, con su riqueza de timbres y colores, con las formas de obtener sonidos a través de diversos golpes de arco y también por el empleo de recursos más contemporáneos como los glissandi armónicos, los pizzicati, etc. Pero hay otros dos aspectos que también deben ser tenidos en cuenta para un mayor acercamiento a esta obra. En primer lugar, Antaras es una reflexión sobre el tiempo. Eso es lo que yo leo en esta obra. Y quiero que se entienda bien esto que voy a decir. En primer lugar, Antaras es una reflexión sobre el tiempo, dimensión en la cual transcurre la música y la puesta en tela de juicio de conceptos como el compás, la métrica, la división de valores que en la música tradicional habían adquirido categoría de absolutos. ¿Sí? Por eso es que la música, los sonidos están puestos medidos en segundos y ubicados prácticamente en el espacio. Eso es un manejo aleatorio del tiempo. Ello implica un manejo flexible del tiempo y un uso privilegiado de elementos como el acelerando, el ralentando y la repetición de motivos, figuraciones o células a la mayor brevedad posible. ¿Sí? En segundo lugar, una concepción del instrumento como un objeto sonoro global
en el cual los sonidos pueden obtenerse no solo por frotamiento de la cuerda con el arco, que sería la manera ortodoxa de tocar un instrumento de cuerda, sino también por articulaciones detrás del puente mediante golpes en la caja del instrumento, etc. Para el logro de sus propósitos, Garrido Leca propone un conjunto de símbolos e indicaciones que explican a los intérpretes cómo debe ser resuelta la partitura. Y esa está en el artículo, pero también está en la contraportada de la partitura, donde él indica toda una serie de signos que luego están anotados en la partitura. ¿Sí? Me voy a brincar un poquito eso porque ustedes ya lo tienen, ¿no? Lo explicaré en todo caso puntualmente cuando vayamos a ver. Vamos a la estructura de la obra. Yo encuentro varios aspectos en la estructura de esta obra. Uno, como digo, que es una reflexión sobre el tiempo, la organización del tiempo. El primer elemento que asoma en Antaras es el de la organización del tiempo. La partitura se mide en segundos, no en pulsos, no en valores metronómicos, sino en segundos. Y cada 5 de ellos hay una línea divisoria que permite organizar el discurso. Sí observan eso, ¿no? Eso es clarísimo. Pero esto no establece una necesaria organización métrica de 5 tiempos, es decir, de pulso igual a tiempo, ni implica una jerarquización de acentos, porque no hay el concepto de compás, ¿no? Las entradas de los instrumentos se dan en diferentes puntos de cada segmento de 5 pulsos con tal grado de flexibilidad que queda plasmado un nivel de aleatoriedad temporal. Empero, un elemento absolutamente controlado es la duración total de la pieza. La medida segundo igual pulso está planteada para que en cada una de las 9 páginas haya 12 segmentos de 5 segundos, es decir, 60 segundos es igual a 1 minuto, con lo que el tiempo total de Antaras alcanza un total de 9 minutos. ¿Sí? Sí, no debería durar menos que eso, pero no debería durar más si el director está consciente de que su pulso es... Por lo tanto, ese es un primer elemento, la organización del tiempo. Fíjense que en el nivel macroestructural, la obra dura 9 segundos. Todo debe estar metido en 9 segundos, en 9 minutos. Pero en el nivel microestructural, las apariciones de los instrumentos están planteadas prácticamente con una noción espacial. ¿Sí? Es flexible totalmente, el manejo interno del tiempo, ¿no? Vamos a la segunda parte, la organización interválica. Aquí no podemos hablar de organización temática, sino de organización interválica. Quiero aclararles que yo no hice para esta obra un análisis a partir de las teorías postonales de Allenforte o de estos. Simplemente fijé mi atención en las puras relaciones interválicas a partir de los sonidos que nos ofrece Garrido. ¿Sí? 1. El juego interválico, cuando hago esta aclaración es porque eso, por ejemplo, lo hemos podido ver en Sensemayá o eso lo hemos podido ver en el dúo para patio y canal, ¿no? 1. El juego interválico deriva de la elaboración de conjuntos de notas que pretenden reproducir las organizaciones interválicas de las antiguas antaras nazcas. Unas de 4, otras de 5 o 6, algunas más de 8 o 10 sonidos. Las más importantes son las siguientes. Y ver el ejemplo número 1. Vean el ejemplo número 1, que está en la siguiente página, por favor. Y ese ejemplo número 1 nos trae una sucesión de sonidos dispuestos así como pequeños conjuntos, como pequeños sets de notas, ¿no? Que es la bemol, si bemol, do, mi, fa, por ejemplo, o sol, la bemol, la be cuadro, si bemol, re, o si, do sostenido, mi, fa sostenido, sol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay elementos comunes entre algunos conjuntos de notas. Por ejemplo, el primer conjunto, que es la bemol, si bemol, do, mi, fa, es pariente del cuarto conjunto, que es las bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol, si. Y es pariente del penúltimo conjunto, que es la bemol, si bemol, do, re bemol, mi, fa, la. ¿Sí? Es decir, juega con las mismas notas, pero a veces tiene más sonidos o menos sonidos. Otras organizaciones, como la segunda, sol, la bemol, la be cuadro, si bemol, re, que tiene ese pasaje cromático adentro, es pariente, por ejemplo, del quinto, que es si, do, re sostenido, mi, ¿no? El si, do, cromatismo, re sostenido, mi, cromático y el salto de tercera, ¿no?
que a su vez ese es pariente del siguiente, de sol, si, do sostenido, re, y a su vez pariente de sol, si, re, mi, sol, que es en una escala pentáfora. ¿No? Bueno, esas son, o de re, mi, sol, si, que es una variante de la escala pentáfora, ¿no? Vamos adelante. Esta organización interválica responde, en cierto modo, a las diversas gamas de sonidos que producen las antaras de la cultura nazca, que fueron descritas por los esposos de Arcurt y Andrés Sass primero y por César Bolaños después. Sin embargo, hay que aclarar que Garrido Leca no se basó en un sentido estricto en las escalas producidas por las antaras que describieron estos estudiosos, en especial Sass, sino que creó sus propias gamas y en base a las diversas disposiciones armónicas de los sonidos y a sus búsquedas tímbricas, intentó recrear un mundo sonoro del cual no quedan más vestigios que los propios instrumentos y los sonidos que en ellos se producen. 2. Acorde a la naturaleza de los instrumentos para los cuales escribe, Garrido Leca dispone los sonidos de tal modo que permite el libre juego entre las cuerdas para tocar células de muy rápida articulación, privilegiando, por ejemplo, los intervalos de cuarta, de quinta o de sexta, que son muy fáciles de obtener de una cuerda a otra, como se ven en los ejemplos número 2 y número 3. Vean el caso del ejemplo número 2, que es en el contrabajo, ¿no? Mi, la, re, sol, re, la, ¿no? O en el caso del cello, que tiene do, fa, si bemol, si, fa, do. Entonces, fíjense, está usando también la armonía de cuartas como ginastera, pero el resultado es completamente otro. La propuesta es otra, porque el uso de la armonía cuartal es completamente otra. 3. El mismo principio se aplica a la ejecución de acordes en cuerdas dobles o triples, a veces combinando sonidos pisados con cuerdas al aire, como se observa en el siguiente ejemplo. Vean el número 4, ¿no? Están los dos violines primeros y la viola. ¿Qué acorde tiene el violín primero? Re, si, sol sostenido, que implica que se está tocando en las cuerdas primera, segunda y tercera. La tercera cuerda del violín es un re, por lo tanto ese re va al aire. El si se toca en la cuerda la y el sol sostenido en la cuerda mi, ¿no? Por lo tanto es un acorde muy sencillo, pero de gran sonoridad. Lo mismo pasa con el acorde fa sostenido, do sostenido, mi, ¿no? El mi va al aire y el fa, do sostenido, que es una quinta, se toca con un solo dedo pisado, por lo tanto es un acorde muy práctico. Y el de la viola que tiene el do al aire, el si bemol y el fa sostenido, ¿no? Tocando el si bemol en la cuerda sol y el fa sostenido en la cuerda re, ¿no? De tal manera que son acordes de fácil ejecución, pero de gran efecto. 4. El desarrollo improvisatorio de sets de notas que tienen un cierto orden serial, lo pongo entre comillas porque la obra tiene ese principio serial, pero no es dodecafónica, pues, sobre los cuales los ejecutantes deben realizar un juego de combinación aleatorio, pero que en su planteamiento responde a un orden estricto de inversiones y retrogradaciones interválicas, a la manera de los modos de organización serial del dodecafonismo. En la sección que comienza en el minuto 5, vean por favor esa página, que es la segunda sección de la obra. Es la segunda sección de la obra. En la página 15. Página 15. Por si acaso a algunos les ha tocado todo en dos caras y a algunos les ha tocado las últimas páginas de una sola cara, porque parece que ya se le hizo más fácil a nuestro fotocopiador sacarlos. En esa sección, vean que hay unos conjuntos de notas agrupados en rectangulitos, ¿no? Bueno. Sexta. Creo que entonces, vean que esos conjuntos están organizados de tal manera, ¿no? En la sección dice, en la sección que comienza en el minuto 5, el segundo cuarteto, o sea, el que está abajo, presenta un conjunto de elementos interválicos de la siguiente manera, ¿sí? El violín primero toca la sucesión que se ejemplifica en el número 5, que es
Re, fa, sol, bemol, mi bemol, fa, sol, bemol, mi, fa, la bemol, sol, mi, sol, bemol, sol, de cuadro, fa, re, sol, bemol, fa, mi bemol. ¿Sí? Que no es una serie dodecafónica, están los sonidos, pero es un set de notas, ¿sí? Que es este set, ¿no? Y el violín segundo tiene los mismos sonidos dispuestos al revés, o sea, en retrogradación, que es lo que asegura pues la unidad tímbrica e interválica de la obra, ¿sí? Es aleatoria, pero pues no tanto, ¿no? Digo, hay que crear un color, hay que crear un control, hay que crear una intención. Entonces, qué interesante, pues, ¿qué hizo Garriolega? Hizo lo que habría hecho un compositor de música serial. La diferencia es que esto no es una serie de dodecafónica, es un set de notas, no están ni siquiera los 12 sonidos, no están los 12 sonidos de la serie. ¿Y ese set de notas sabe de dónde? Ahora sí que lo sacó libremente de sus series de sonidos, ¿no? Disponen una serie de sonidos. Pero eso tiene un principio positivo. Hay juegos de terceras, de segundas, terceras, segundas, se está jugando con eso, para crear una especie de orden cerrado, melódico. Por lo tanto, el violín segundo es el retrógrado. ¿Ustedes saben cómo se organiza la serie dodecafónica? Quienes no lo sepan, se los voy a plantear aquí, más o menos así. La serie dodecafónica se organiza como un conjunto de sonidos que se llama serie original, que va en este sentido. Y la inversión no es otra cosa que la lectura de la misma serie, pero de derecha a izquierda, ¿no? Oh, perdón, la retrogradación. La retrogradación. En el libro está la impresión del retrógrado, la impresión del original y retrógrado también. Sí, pero eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Luego, si yo tengo, por ejemplo, un intervalo, digamos, fa, la, en el inicio, ¿qué intervalo es? Tercera mayor. Entonces, la inversión, el concepto de inversión en la serie dodecafónica es completamente distinto de la concepción tonal. En la concepción tonal, un intervalo se invierte cuando el sonido inferior pasa a ser superior, ¿verdad? O sea, la inversión de fa, la sería la fa. Por lo tanto, la inversión de una tercera mayor es una sexta menor. Pero el concepto de inversión en la teoría dodecafónica es que el intervalo ascendente se vuelve descendente y conserva su identidad. Es decir, si esto es tercera mayor, entonces la inversión de un intervalo es fa, re bemol. De ese intervalo fa, la es fa, re bemol. Es decir, la tercera mayor ascendente se vuelve tercera mayor descendente. Y eso me permite construir una serie invertida. Si el segundo acorde, por ejemplo, si el tercer sonido fuera un sol, que es una segunda mayor, entonces yo debería construir acá un mi bemol. De tal manera que construyo una serie invirtiendo los intervalos ascendentes en descendentes y los descendentes en ascendentes, pero manteniendo la identidad del intervalo. Eso me permite construir en este sentido, una serie que se llama invertida. ¿Sí? Y por lo mismo, si yo leo la serie que está invertida al revés, entonces tengo el retrógrado invertido. Perdón, este es el retrógrado. ¿Sí? Entonces son 4 posibilidades que tiene la serie. Original, retrógrado, invertido y retrógrado invertido. Por lo tanto, tengo la posibilidad de hacer 12 series diferentes que se pueden leer al revés, o sea, 12 retrógrados y 12 series invertidas que también se pueden leer al revés. Por lo tanto, tengo 48 series con las cuales puedo construir una obra. Ahora, en ese mar de series, uno elige, ¿no? Mocha, corta y... puede hacer las trasladas. Sí, bueno, allá eso es... Pero entonces, ¿qué es lo que hace Garrido? Pues construye la serie de sonidos, digamos, en el sentido original, este es su sentido original, y al violín segundo le da la serie, pero puesta al revés, ¿no? Que es el retrógrado. Por su parte, la viola toca una inversión en el sentido serial del término, en ese sentido de que el intervalo mayor sigue siendo mayor, pero en otra dirección. Es decir, que respecto a la serie original, los intervalos son un reflejo.
si en la serie original son ascendentes, en la inversión son descendentes y viceversa. Así, el set de la viola es el siguiente. Ese set que ven allí, que lo pueden ver también en su partitura o en su artículo, no es otra cosa que la organización invertida de la serie original. Es decir, si ustedes ven que el primer acorde es re fa, el primer intervalo es re fa, tercera menor, entonces ahora tiene re si natural, ¿no? Si luego es fa sol bemol, que es segunda menor ascendente, entonces es si bemol, que es segunda descendente. Si tienen sol bemol, mi bemol, que es tercera menor descendente, entonces es si bemol, re bemol, que es tercera menor ascendente. Y así. Y en tanto el cello tiene un set de notas que es la inversión del que toca el violín 2. O sea, si ustedes ven que el violín 2 empieza con mi bemol fa, que es segunda mayor, entonces el cello comienza con mi bemol, re bemol, que es la segunda mayor. Y así se va. ¿Sí? ¿Es claro eso? ¿Sí es claro? A ver, el cello, vamos de nuevo. Está mal la clave, debe ser do cuarto. Ah, pues sí. La clave tiene que ser do cuarta, perdón, la clave es do cuarta, corrijan, la clave es do cuarta, el cello no se escribe jamás en do tercera. Eso es error del dibujante, yo mandé los ejemplos bien hechos. Ah, bien, pues Sí, no, sí, no. Es do cuarta, En el artículo está mal. En el artículo está mal. En la partitura creo que está bien. Sí, está bien. Sí, en la partitura está do cuarta. Sí, pero está do tercera, es do cuarta. Hay una cosa también curiosa, a partir de la tercera nota de la serie original, perdón, la cuarta nota, se da la recordación del mismo tema, por 5 notas. Del sol bemol, mi fa, sol, mi bemol, fa, mi. sol bemol, de la serie violín primero, ¿no? De la serie original, se da la recordación del mismo tema, que empieza al final, termina en mi bemol. Sí. Por 5 notas, 5, 2, 4, 5, por 5 notas, el fa. Desde el sol bemol dices hasta el fa. Desde el mi bemol. Desde el mi bemol, mi fa, sol bemol, mi fa. Ajá. Mi fa, sol bemol, mi fa. Ah, sí, qué curioso, ¿verdad? Es un juego de simetrías. Entonces, yo creo que eso permite también a sí mismo hacer a un modo de referencia cuando se invierte. Ah, fíjate, no me había fijado en eso. Yo vi el conjunto total de notas, ¿no? Lo cual permite, Pero sí, por ejemplo, que en la retrogradación también haya una ocurre cita de eso. ese elemento. Claro, y en la inversión también, entonces. Claro. Y en la, entonces, te quería explicar lo de esto. Ya lo entendí, sí. Entonces, porque en realidad es lo corto. Mi re, porque si es mi fa, aquí es mi re bemol. Y si es fa sol bemol, es re bemol do. Quinto, un elemento agregado es el del universo microtonal. Ahí es donde Garrioleca ya se distanció de Ginastera. Plasmado a través de la utilización de glissandi. Todos saben lo que son los glissandos, ¿no? El glissando que es este desplazamiento del dedo sobre la cuerda, que literalmente elimina el sentido de altura determinada. Los glissandi ocurren lo mismo entre intervalos cortos, por ejemplo el semitono, que en todo el ámbito de las cuerdas hasta alcanzar el sonido más agudo posible, que es per se un sonido de altura indeterminada, ¿no? C. El planteamiento tímbrico. Un aspecto sustancial de Antaras lo constituye la exploración tímbrica. Para ello Garrido Leca se vale de varios recursos. 1. Formas de emisión del sonido. Por ejemplo, con vibrato, sin vibrato. Luego, 2. Golpes de arco diversos. Arco normal, con leño batuto, que ya expliqué que es con la madera, con leño trato, que es con la mitad de la madera, con la mitad del arco, es decir, madera y cerda. Luego, obtención del sonido en diversos lugares del instrumento, sulla tastiera, que es sobre el mango, o sul ponticello, que es ya arriba, en el puente. Obtención de sonidos en lugares no usuales del instrumento, atrás del puente, golpes en la caja del instrumento con la mano o con el arco. Uso de efectos como los armónicos, naturales y artificiales. Todos sabrán que los armónicos son estos sonidos que se producen por simpatía y que en el caso de las cuerdas se obtienen pisando una nota, una fundamental, y rozando con el dedo meñique la misma cuerda para producir una vibración por simpatía.
los glissandi en sonidos naturales y armónicos, trémolos, pizzicati, o sea, sonidos pellizcados, sonidos con sordina, etc. Exploración en los registros extremos de los instrumentos, sonoridades muy agudas en el contrabajo y el cello, y contrastes violentos de dinámica que se traducen en colores tímbricos muy específicos, es decir, pianísimos o fortísimos que redundan en un aspecto tímbrico. D. El aspecto formal. Ahora sí, revisen su partitura, les voy a decir cómo está. Antaras está dividida en dos grandes partes muy claramente diferenciadas, separadas por un calderón, a las que denomino A y B. Hasta la página 14, la parte A. Y hasta la página 19, la parte B. En cada una de ellas hay, a su vez, dos secciones que representan puntos de tensión, distensión, a los cuales llamaré con minúsculas A, B y C, D. ¿Todos se encontraron en el calderón? Bueno, no es. En la página 14, al final de la página 14, hay un calderón. Ese calderón marca una cesura que diferencia claramente una parte de la otra. Digamos como una especie de movimiento del otro mundo, yo llamo una sección, no una sección de la otra. A su vez, cada parte está dividida en dos secciones que representan puntos de tensión-distensión, a los cuales llamaré A, B y C, D. La parte A comprende dos secciones, que aquí designo como A y B. La sección A se marca el inicio de la pieza por la entrada del contrabajo, ¿no? Y termina en el minuto 1:50. ¿Sí? Por lo tanto, si acá tenemos un minuto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, que es donde están las utilizándose en armónico, ¿sí? Y la sección B, que se inicia allí, que aparece en los violines y la viola del primer cuarteto, ¿no? Y termina en el calderón. Por lo tanto, hay un punto de tensión que luego se disuelve en esa entrada de los violines y vuelve a crear un movimiento de tensión que va con estos acordes y toda esta parte de la página 14 y se diluye en la voz del cello y en el pianísimo que llega al calderón. ¿Sí? La sección B comienza en la siguiente página, ¿no? Con esta figura del cuarteto segundo, ¿no? Viola y violines sobre el set de notas, etc. Y va hasta el final. Esa es la parte C y la parte D. Espera un ratito, ahorita les explico esto. Ya. Y la parte C termina en el minuto 6:45, donde está un triple forte, que es en la página 17. Ubican el triple forte, ese que tiene los signos de repetición, ¿no? Y solo queda sonando el violonchelo, ¿no? Que se empata con la viola y eso con el cuarteto primero. Y luego, que empieza la sección D allí, con el mi bemol del cello, dice solo queda un solitario mi bemol del cello, ya se dirige hacia el final, que también implica un movimiento de ascenso, de aglomeración de sonoridades, y termina en este glissando pues del violín, ¿sí? No he entrado en detalles para que ustedes, bueno, pueden leer y confrontar. Sí quiero, antes de hacer la última audición, leerles las conclusiones de mi trabajo. Antaras representa un desarrollo basado en el contraste de fuerzas lineales, es decir, cada voz está pensada como una especie de polifonía renacentista, y sonoras que acusan una intensidad plástica y una concentración máxima. En esta obra se reúnen dos concepciones aparentemente antagónicas.
constructivismo riguroso, porque todos los elementos de la obra están absolutamente pensados, los 4 momentos de tensión, los modos de llegar a todo eso, y aleatoriedad, es decir, el dejar que el azar un poco determine el resultado sonoro. Hay un elemento aleatorio muy fuerte en la obra, eso es evidente. En el momento que alguien tiene que tocar un glissando, bueno, ese glissando no puede estar determinado más que por la acción misma y que ocurre en el momento en que se toca, ¿no? Por lo tanto, una obra aleatoria nos podría dar una sensación de caos. Y sin embargo, esta es una obra rigurosamente construida donde se manejan principios aleatorios, ¿no? Es decir, Garrido Leca ha construido una jaula dentro de la cual puede ocurrir cualquier cosa. Y aún ese ocurrir cualquier cosa está de todas maneras predeterminado, conducido, dirigido. A veces están fijadas ciertas partes o fijados ciertos elementos como las alturas, por ejemplo, los golpes de arco, las intensidades, las acciones, etc., ¿no? El resultado final, ese no se puede controlar. Ese depende de los músicos que estén tocando. Si le dan la entrada para que haga un glissando, bueno, pues el violinista hace su glissando, pero eso no se puede controlar. Pero no puede entrar en cualquier momento, no puede entrar antes y no puede entrar después, ¿no? Por eso se necesita un director en la obra. A pesar de haber sido planteada como una obra de perfiles aleatorios, no hay uno solo de los parámetros que no esté controlado. Por parámetros quiero decir alturas, por ejemplo, ritmos, que aquí hay una flexibilidad rítmica, pero eso está planteado, por ejemplo, en células, ¿no? Intensidades, la textura misma, los contrastes de las secciones, todos. Y el material musical se va modificando flexiblemente según las necesidades que presenta el desarrollo del discurso musical. 1. El aspecto melódico, que a simple audición parece estar ausente, se da en una conducción cuasi congelada de la melodía, pero sutilmente trabajada como parte de una complejidad polifónica. Es decir, no hay una melodía, pues, declaradamente así como en Ginastera, ¿no? ¿Tú crees que hay una? Bueno, yo lo que creo es que hay una especie es decir, la melodía es resultado de la construcción interválica, pero es como resultado, no como aspecto predeterminado. El aspecto armónico se presenta supeditado a la suma de sonoridades o de bloques armónicos que actúan como elementos de tensión y distensión, así como a la libre elección del orden interválico, porque ese orden que plantea Garrido Leca además no tiene que ser respetado literalmente, sino que los músicos pueden jugar con esas notas, ¿no? Que acercan a la obra a la concepción schenckiana de la nube sonora. Es decir, menos que definir una melodía, se trata de crear un evento, ¿no? El aspecto rítmico no se rige por patrones de duración e intensidad fijados de antemano, sino por una elaboración de acciones que a discreción de los ejecutantes se manejan en parámetros de tiempo, de pulso, de libre juego de acentuaciones. Casi podría decirse que Altar es parte de una abstracción del ritmo. Cuando ustedes ven estas celulitas, en realidad, ¿cuál es el ritmo? Pues nada, hay que tocarlo rápido y eso hace que el músico cree su propio ritmo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una especie de abstracción del ritmo. ¿Sí? Para mí, lo abstracto sería plantearlo así, lo concreto sería escribirle los patrones rítmicos, ¿sí? El elemento tímbrico juega un papel determinante. No podría entenderse esta obra sin las propuestas que emanan de escribir todo el pasaje final en armónicos, por ejemplo. Sin considerar que los golpes de arco son fundamentales en la parte estructural, que los bloques armónicos no son un simple soporte de la melodía, sino instancias de color con rasgos expresivos, sin aceptar que los registros de los instrumentos han sido usados con propósitos típicos. Es decir, el registro implica un timbre, el registro agudo es un timbre, el registro grave es un timbre, ¿sí? Otro aspecto, el juego de texturas deja ver un tratamiento dialogístico de los cuartetos, un cuarteto dialoga con el otro, y una superposición de bloques y densidades sonoras que al acumularse producen puntos de clímax, mientras actúan separadamente los cuartetos o actúan en contrapunto, digamos, ¿no? Se entiende una naturaleza dialogística, pero cuando se acumulan todas estas fuerzas, llegan a puntos de tensión que marcan incluso la estructura formal de la obra.
Quizá uno de los mayores aciertos de la obra es la habilidad con la que el compositor acumula tensiones en el mismo sentido con que lo hace en la elegía Machu Picchu, no sé si la conocen, incidiendo este aspecto en el resultado formal. La forma en Antaras está dada por la llegada a 3 puntos de tensión, secciones A, B y C, y uno de disolvencia, que es la sección D. Cierto, el efecto de oponer volúmenes de diferentes densidades y texturas, dice Juan Orrego Salas, nos incita a una observación muy subjetiva, la de ver en ello reflejarse la imagen del macizo andino, más aún cuando el empleo del tone cluster es tan característico de los músicos, estoy citando a Orrego, del área geográfica expuesta ineludiblemente a este. Lo comparten como rasgo estilístico Celso Garrido-Leca, Edgar Valcárcel, César Bolaños y Enrique Pinilla de Perú, León Skridovsky, Gustavo Becerra de Chile, entre otros, dice Orrego. Bueno, pues recojo las palabras de Orrego para cerrar esta aproximación a la obra de Garrido-Leca, ¿no? Dicho lo cual, vamos a oírla siguiendo la partitura. ¿Sí? Había pedido que me fotocopiaran solamente Antaras, pero felizmente también me han fotocopiado Intihuatana, que viene en la misma edición, entonces terminando esto les voy a dar para que se viene Intihuatana y puedan tener la partitura. No, porque, bueno, puede ser corcheas o semicorcheas. La idea de semicorchea es que es una figuración rápida, digamos. Ya claro, porque la línea... La chacatura implica que va rápido, lo más rápido posible. Entonces serían esas semicorcheas lo más rápido posible. ¿No? ¿Sí? Bien, vamos a oírla. Va. Los armónicos del contrabajo. Voy a entrar. Entró el cello. Todo trémolo y pianísimo. Armónico de contrabajo, entró la viola de arriba. Esta es un poco la idea de nube sonora. Pero se puede ir creciendo. Ya estamos en la página 12. Quedó el contrabajo y el violín primero, y ahora entrará ese juego de armónicos. Y produce un punto de convergencia para crear la primera tensión. Ahí va. Y vamos a la página 13. El canto del cello, ¿no? Que eso es una melodía. Llegamos al segundo 30, corte, y queda el canto del violín primero. El cuarteto superior
acordes en pizzicato, sobre el puente, atrás del puente. Quedan los armónicos del cello, que produce el final, la cadencia, digamos, cadencia en el sentido de conclusión. Vamos a la segunda sección. Con legno tratto sulla tastiera, ¿no? Crescendo, contrabajo, cello, acorde, página 16. Los acordes del segundo cuarteto. Con el orden del cello. Y el otro cello y contrabajo con los arco al talón. Y los pizzicati. Cuerdas cuádruples o triples. El otro momento de tensión que cierra la sección C. Se quedó el mi bemol del cello y entra la viola. Canta el contrabajo. Armónicos del cello y de la viola ahora. La figuración del segundo violín. Canta el violín y toca el cello de abajo. Sigue el contrabajo con su melodía. Ya estamos en la página final.
melodía de violín. Armónicos naturales del segundo cuarteto. Primer violín. Responde el otro violín y ya se sumó el segundo cuarteto. Pero el efecto es de disolvencia, ¿no? Sin la acumulación de tensiones, pero al revés. Y van saliendo. Como hay una obra cuyo principal planteamiento es tímbrico y que en realidad ahí es cuando digo que ciertas obras son una crítica expresadas a través de la creación, ¿no? Aquí están en revisión toda una serie de conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la noción de música, con la noción de belleza, con la noción de tiempo, con la noción de métrica, con la noción de forma, ¿no? Es decir, muchos elementos cuestionados, pero resueltos en una creación. No ahondé en el aspecto armónico, pero seguramente haré un trabajo posterior que enfatice ese aspecto. Creo que hay muchos elementos muy ricos en Cantares de Gabriel Leca, que fue además compuesta en un momento muy interesante. El año 68 fue el golpe de Velasco en el Perú. Y a partir de ese golpe de Estado, en el Perú se hablaron y se discutieron una cantidad de cosas que apuntaban en esta dirección, ¿no? La modernidad en el Perú, la identidad en el Perú, el reencuentro de las raíces del Perú, etc. Y en esto parece que es infalible la cosa. Los artistas siempre tienen la visión de plantear los problemas antes que los políticos, o antes que los ensayistas, o antes que los pensadores, de hacer preguntas sobre esto. Antaras creo que es como el responso para un caraboto de Valcárcel, es una propuesta de ese orden, ¿no? El discurso posterior al año 68 tocó necesariamente todos esos temas, pero eso estaba planteado ya en una obra de esta naturaleza, en una obra de esta envergadura, ¿no? Todo lo que conocemos después de Garrido Leca, pues en el fondo es la continuidad o la consecuencia de esos planteamientos que hacía en sus obras. Esta es todavía una de las obras tempranas, pero además interesante que ocurriera el año 68, cuando estaban trabajándose propuestas estructurales o propuestas de lenguaje en muchas partes del mundo. Esta es una obra contemporánea de lo que hacían Xenakis, de lo que hacía Ligeti, de lo que hacía Berio, de lo que hacía Nono, de lo que hacían todos esos grandes músicos. Y ahí es donde me parece importante el aporte tanto de Manuel Enríquez como de Garrido Leca a la música contemporánea de América Latina. Y algo más. Hay una síntesis de modernidad y de elementos de la tradición peruana que rebasan largamente lo anecdótico. Es decir, esto no es el guainito armonizado con quintas, ¿no? Es otra cosa. Pero hay una esencia peruana que eso es importante. Lo cual nos pone en el plano de que no somos pues pueblos anecdóticos, ¿no? Sino pueblos creadores. Y eso es lo que tendríamos que rescatar. Eso a mí me parece importante, ¿no? Bueno, pues con esto cierro este curso y déjenme decirles que me da mucho gusto dialogar, conversar con ustedes, compartir estas lecturas, estas inquietudes en torno a ciertas obras y a cierta música que me parece obligatoria conocer. Ojalá haya una otra oportunidad. Voy a dejar este disco de Claudia Corona en la discoteca del